En esta mañana de Mercado Visión, Julito, tenemos el placer de recibir a un experto tributarista que siempre es una referencia, no solo para nosotros, sino para toda la Argentina. Hablará de un tema tan delicado como son justamente los impuestos, la presión tributaria de la sociedad, ¿no? César Litvin. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos y estar acá. Bienvenido. Bueno, en el contexto de un paro agropecuario que tiene que ver básicamente con la presión tributaria que viene sufriendo el sector, aumentada en las últimas horas. Una cuestión que viene afectando, yo diría, que trasciende el sector agropecuario y que afecta al entramado de toda la sociedad. Sí, claro. Nosotros estamos en presencia de un nuevo aumento de la presión fiscal. Y en esta coyuntura hay que tener presente que la sociedad tiene un límite de tolerancia a poder absorber más carga fiscal. Y yo creo que ya sobrepasamos ese límite, hemos pasado la frontera. En la actividad agropecuaria, que es una actividad generadora de divisas, que es una actividad generadora de empleo y que tiene una trascendencia en lo que es el Producto Bruto Interno, tratar de aumentar el sacrificio fiscal de toda esta cadena productiva que genera mucho bien a la economía y que es necesario que otras actividades generen lo que está generando toda esta cadena productiva, la verdad que es un atentado a la motivación, es un atentado a lo que representa las ganas de invertir y las ganas de esforzarse y las ganas de sacrificarse. Hay que tener en cuenta que esta coyuntura para el sector se van sumando todos unos planetas en forma negativa, porque estamos con alta inflación para los insumos. Estamos con un dólar oficial que es muy diferente al real. Y si le sumás las retenciones, ese dólar oficial... Si a eso le sumamos las retenciones que vienen creciendo, más algo que no se ha dicho tanto o no se ha criticado tanto, pero da para mucha crítica, que es la suspensión del pacto fiscal, donde se le da de nuevo un cheque en blanco a los gobernadores y a los intendentes para seguir creando más tributos o aumentando o dejando de eximirlo. Por ejemplo, en muchas provincias para el 2020 el pacto fiscal preveía una alícuota tasa cero para el sector agropecuario. Y hoy el cheque en blanco lo tienen los gobernadores para determinar si lo hacen o no lo hacen, y no solamente para la actividad agropecuaria, sino para todas las actividades, con lo cual, digo, ingresos brutos es un impuesto que está presente en todas las cadenas, porque se va trasladando en todas las etapas con un efecto piramidación y en cascada, donde incide básicamente en el precio final del producto, incide de una manera importante. Entonces, digo, ingresos brutos más tasas municipales, más el aumento que ha habido en algunas jurisdicciones del impuesto inmobiliario, hace de que ese sacrificio fiscal que se está pidiendo a este sector sea exorbitante. César, es muy interesante lo que decís con respecto a la suspensión del pacto fiscal, el tema retenciones, nos pone las puertas de decir que aquella necesidad que tiene la Argentina permanente de simplificar impuestos y bajar la carga tributaria para toda la sociedad está cada vez más lejos. Sí, claro. Hay una realidad que es incontrastable y hasta ahora no se le pudo encontrar la solución, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal es que el Estado gasta más de los ingresos genuinos que tiene. Entonces, es una cuestión de índole política, de índole subjetiva, ver de qué manera se ataca esa enfermedad que es el déficit fiscal. Acá hay dos problemas para explicar esto.
o se gasta más de lo que se tiene que gastar o se recauda menos de lo que se tiene que recaudar. ¿Cuál crees que es la problemática real de este tema del déficit? El tema es complejo y por supuesto las soluciones también lo son complejas. Obviamente que la Argentina no es el único país que tiene déficit fiscal, pero si nos remontamos a los últimos 10 años, en el mundo hubo 20 países que han salido o han mejorado su situación de las finanzas públicas a través de dos mecanismos. Una reducción de impuestos que le generó en el mediano plazo un aumento de la recaudación, valga la paradoja, bajamos la presión fiscal pero aumenta la recaudación. ¿Cómo se hace? Con más actividad económica. Está estudiado científicamente, hasta existe lo que se llama la curva de la felicidad, la curva de Laffer, que es que cuando la carga fiscal llega a un punto muy alto, lejos de aumentar la recaudación, baja la recaudación. Y cuando va bajando la carga fiscal, en el mediano plazo, en el corto no, lo que genera es un aumento de la recaudación vía más actividad económica, que es el aumento genuino, y es lo que crea empleo, es lo que redistribuye, es lo que genera consumo. Entonces, estos países, estos 20 países que cito, entre los cuales el más destacado es Irlanda, que salió de la pobreza bajando los tributos. Y eso generó de que se instale Apple, Google, que cree empleo, que empiece a ser hoy Irlanda uno de los países europeos más ricos. Y era el país pobre de Europa. También hay otros países, lo ha hecho Estados Unidos y le está dando muchos resultados, pero ¿cómo se acompaña una reducción de la presión fiscal? Con una austeridad del gasto. Ahora, si tenemos claro de que hay un importante gasto público improductivo, que lo hay, según un informe del BID, representa el 7% del PBI, bueno, hay que atacar eso también. Entonces, lo que veo incompatible es que se le pida un sacrificio fiscal a un sector sin dar señales contundentes de austeridad en el gasto. César, ¿alguna vez se bajaron los impuestos en Argentina? Sí, insisto, la gestión de gobierno anterior se intentó bajar gradualmente y el gradualismo no fue un buen mecanismo porque pasó a ser intrascendente. El pacto fiscal ha sido una excelente idea implementada ingenuamente, tan ingenuo que ahora está suspendido. Entonces, en ese acuerdo que han hecho entre las provincias y la nación para ir bajando los impuestos distorsivos a lo largo del tiempo, ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, impuestos de sellos, que son estos impuestos medievales, las provincias recibieron contraprestaciones por ese acuerdo, pero ahora quedó suspendido. Es una pena que la urgencia que tiene la Argentina no nos permita establecer políticas de Estado capaz de resolver un problema de fondo que viene arrastrando el país desde hace muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que el problema del déficit fiscal es un problema de décadas. Y si no se lo ataca en forma conjunta con una serie de medidas, está comprobado que ir generando más presión fiscal lo que hace es desmotivar la actividad económica. ¿No alcanza con algunas señales que viene mostrando el Ejecutivo de llevar un proyecto de ley para bajar las jubilaciones de privilegio, entre otras cosas? Y es insuficiente, es un paso significativo en las finanzas públicas, obviamente cuestionable políticamente. Políticamente, por lo que está generando la justicia, ¿no? Claro, pero bueno, este es una de las señales, pero no alcanza con eso. Quiero decir algo importante. El campo, como muchas otras actividades, tienen una serie de tributos que se pagan, haya o no haya rentabilidad. Y esto es importante. Retención de exportaciones, por ejemplo. No se fija si hay rentabilidad o no. Directamente se lo descuenta del precio que se recibe y se paga.
aunque sea pérdida. Es un impuesto a la producción. Lo mismo pasa con ingresos brutos, se paga en función del ingreso, ¿sí? No en función de la utilidad. Hoy en muchas actividades por esta crisis económica, gran cantidad de contribuyentes están vendiendo a pérdida y además tienen que pagar ingresos brutos, porque es un impuesto sobre los ingresos. Lo mismo pasa con el inmobiliario, lo mismo pasa con sellos, con las tasas municipales, con el impuesto al cheque, con el impuesto al combustible. Es decir, que el sector productivo en la Argentina está plagado, porque son impuestos tipo plaga, ¿eh? Plagados de impuestos que muerden el ingreso sin importar si hay o no rentabilidad. Y hay que tener presente, con retención de exportaciones, junto con ingresos brutos y junto con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que todos llaman impuesto al cheque, que son impuestos muy distorsivos a la actividad económica. Por ejemplo, aquel que exporta de cualquier país competidor no tiene este impuesto. Solo 8 países en el mundo aplican en conjunto este impuesto, entre los cuales está la Argentina. Quiero decir cuáles son los otros 7. Costa de Marfil, Kazajstán, no sé dónde queda, Guinea, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Isla de Marfil. Son los países que aplican este impuesto, y la Argentina. O sea que no existe este impuesto en el mundo. Cuando Brasil lo eliminó hace ya muchos años, la actividad productiva creció enormemente sin este impuesto. Entonces hay que tener presente que los impuestos son una herramienta que pueden construir o pueden destruir. Entonces hay que medirlo desde ese punto de vista. Y cuanto más impuestos distorsivos tenga un sistema tributario, más daño se hace a la economía. César, un placer como siempre contar con tu presencia aquí en la mañana de Mercado Visión. Un gusto estar aquí. César Litvin, experto tributarista, explicando un poco las dificultades y la enfermedad que tiene la Argentina, que viene arrastrando crónicamente desde hace muchos años. Julito. Pausa breve ahora, enseguida volvemos.